Durante años viviste interpretando un papel, uno que no escribiste tú. Te dijeron quién debías ser, cómo comportarte, qué soñar y hasta qué callar. Y tú, sin darte cuenta, aceptaste el guión. Aprendiste a sonreír cuando dolía, a disimular cuando ardías por dentro, a conformarte con una versión de ti que encajaba, aunque no te pertenecía. Un día, quizás hoy, algo dentro de ti empezó a crujir. No fue un grito, fue un susurro. Esto no puede ser todo. Esa voz que durante años estuvo dormida acaba de despertarse. Y ese temblor que sientes no es miedo, es el sonido de tu vieja historia rompiéndose. Rompe tu propia leyenda no es un libro sobre motivación pasajera. Es un llamado a destruir la imagen que te ata, a desmontar, pieza por pieza, el mito que construiste para ser aceptado, a mirarte sin filtros y sin disfraces. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni frases bonitas para pegar en la pared. Vas a encontrar verdad, la tuya, la que evitaste mirar por miedo a perder el control, a decepcionar, a empezar de nuevo. Este libro es un viaje, del personaje al ser, de la máscara al rostro, del miedo al propósito. Romper tu propia leyenda no es renunciar a lo que fuiste, es agradecerle por haberte traído hasta aquí y luego tener el coraje de soltarlo todo para convertirte en quien realmente eres. No necesitas permiso, no necesitas un plan perfecto, solo necesitas atreverte a romperte, porque en esas grietas entra la luz. Bienvenido a tu reconstrucción. Aquí termina tu vieja historia y comienza la verdadera. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El mito del yo. Desde que abriste los ojos por primera vez, alguien empezó a contarte quién eras. Te dieron un nombre, una familia, un idioma, un conjunto de valores y una historia que no elegiste. Años después, sin darte cuenta, repetías frases que no te pertenecían, defendías ideas que no habías pensado y seguías caminos trazados por otros. Te convencieron de que la vida era un guión que debía cumplirse, no una obra que podías reescribir. Así nació tu yo, una construcción cuidadosa, una mezcla de heridas, costumbres y expectativas ajenas que fuiste acumulando sin cuestionar. El mito del yo no se forma en un día, se forma en silencio, en cada gesto pequeño de adaptación. Cuando callaste tu opinión para no incomodar, cuando fingiste estar bien para no parecer débil, cuando dijiste sí mientras algo dentro gritaba no. En cada uno de esos momentos se fue solidificando una identidad que parecía segura, pero que en realidad era una prisión de cristal. Aprendiste a mostrar solo las partes aceptables de ti, a ocultar las que podían ser juzgadas, a construir una versión socialmente aprobada de tu esencia. Y esa versión, tan bien maquillada, terminó por eclipsar la autenticidad que alguna vez fue tuya. El mito del yo es cómodo, pero caro. Te protege del rechazo, pero te roba la verdad. Te da estabilidad, pero mata la curiosidad. Es la ilusión del control, el disfraz que evita el conflicto, el personaje que todos aplauden pero que tú apenas soportas. Lo más peligroso es que llega un momento en que crees que ese personaje eres tú. Te miras al espejo y no distingues si la sonrisa que ves es genuina o aprendida, si tus decisiones son fruto de tu deseo o de la necesidad de pertenecer. Vives en una historia escrita con letra ajena, interpretando el papel de protagonista, pero sintiéndote un actor secundario en tu propia vida. La mayoría de las personas muere sin descubrir que su identidad fue una ficción. Creen que son así porque siempre lo fueron, sin notar que ese así es una máscara tallada por años de condicionamiento.
No cuestionan la voz interna que juzga, que compara, que exige perfección, porque piensan que esa voz es su conciencia, cuando en realidad es el eco de todos los deberías que escucharon. Deberías ser más fuerte, deberías tener éxito, deberías casarte, tener hijos, comprar una casa, subir en el trabajo. Deberías ser feliz, pero no demasiado, para no incomodar. Ese es el mito del yo, la obediencia al guión invisible que dicta cómo se supone que debes vivir. Romperlo no es un acto de rebeldía, es un acto de verdad. Implica mirarte sin adornos, sin etiquetas, sin justificarte. Implica admitir que no sabes quién eres del todo y que eso está bien. El primer paso para la libertad no es descubrir la verdad, sino aceptar la mentira. La mentira de que eres una identidad fija, de que debes ser siempre el mismo, de que cambiar es traicionarte. No, cambiar es recordarte, es volver a casa después de años fingiendo ser alguien más. Cuando empiezas a sospechar que tu yo es una historia prestada, algo se mueve dentro de ti. No es fácil, duele, porque cada capa que se cae deja al descubierto una parte de ti que habías enterrado para sobrevivir. Pero es un dolor noble, un dolor que limpia. Es el dolor de quitarte el disfraz y enfrentarte a la desnudez de tu propia conciencia. En ese momento, por primera vez, puedes verte sin los lentes del pasado. Te das cuenta de que no eras tus errores, ni tus éxitos, ni tus títulos, ni tu historia. Eras algo más profundo, más simple, más vivo. El mito del yo se alimenta del miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado, miedo a no tener control. Pero en el fondo, la verdad es que nunca fuiste más libre que cuando dejaste de intentar ser alguien más. Tu verdadera identidad no se construye, se revela, no se inventa, se recuerda. Está debajo de todo lo que fuiste obligada o obligado a aparentar. Lo que llamamos crecimiento no es acumular más etiquetas, sino deshacerte de ellas. Es desaprender lo aprendido, desapegarte de la imagen, desobedecer a la voz que te dice que no puedes cambiar. Romper tu propia leyenda empieza aquí, en este primer paso. Reconocer que el yo que te define es un mito, una historia útil durante un tiempo, pero que ya no te sirve. Puedes agradecerle, incluso honrarla, pero también soltarla. Porque mientras sigas actuando el papel que otros escribieron, no podrás vivir la historia que viniste a contar. Este capítulo no pretende destruirte, sino liberarte, porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte del todo. Cuando comprendas que tu identidad es solo una narrativa, recuperarás el poder de reescribirla. Ese es el inicio de la verdadera libertad. Dejar de ser la consecuencia de tu pasado y convertirte en la causa de tu futuro. La vida no espera que descubras quién eres, te empuja, te desafía, te obliga a hacerlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente rompas el mito del yo, no quedarás vacío, quedarás lleno de verdad. Y desde ahí podrás empezar a crear una historia que no necesite ser creída, porque será vivida. Capítulo 2. El poder de las historias que nos cuentan. Desde antes de tener memoria, fuiste tejido en una red de relatos. Tu vida comenzó dentro de un universo narrado. Tus padres hablaban de ti incluso antes de que nacieras, imaginando cómo serías, qué harías, a quién te parecerías. Sin saberlo, te escribieron en su historia. Cuando diste tus primeros pasos, ya existían palabras que te describían. Es tímido, es inquieta, es fuerte, es sensible. No eran simples adjetivos, eran sentencias que se clavaban en tu identidad y empezaban a moldear tu manera de verte. Así aprendiste a existir a través del reflejo de los demás. Lo que te decían se convertía en verdad, y lo que no se decía quedaba como vacío, como duda, como sombra. Las historias que nos cuentan son más poderosas que cualquier muro, porque no se ven, pero delimitan todo. Están en el tono con el que te hablaron cuando fallaste, en la forma en que te miraron cuando tuviste éxito, en los silencios incómodos, en las comparaciones, en las expectativas que flotaban en el aire. Te educaron para encajar, no para descubrir. Te entrenaron para complacer, no para escuchar tu voz. Cada sé fuerte, cada no llores, cada haz lo correcto, llevaba un mensaje oculto.
sé lo que espero de ti. Así se construye la cárcel más perfecta, la que llevas dentro, la que no se ve pero condiciona cada pensamiento. A veces crees que elegiste tu camino, pero si miras con honestidad, verás que muchos de tus pasos fueron respuestas a esas historias. Si fuiste el responsable, pasaste la vida cargando con todo. Si fuiste el rebelde, aprendiste a vivir peleando, incluso cuando ya no había nadie con quien pelear. Si fuiste el inteligente, temiste fallar porque tu valor dependía de ser brillante. Si fuiste el invisible, te acostumbraste a no molestar, a no destacar, a no ser visto. Esas etiquetas, repetidas una y otra vez, se incrustaron en tu mente como verdades absolutas, y con el tiempo dejaste de cuestionarlas. Pero la verdad es que no eran descripciones, eran programas, y creciste funcionando según ese código. Las historias que nos cuentan no son solo palabras, son moldes invisibles que determinan cómo amamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, incluso cómo sufrimos. Por eso, cuando alguien intenta cambiar, no lucha solo contra sus hábitos, sino contra su biografía. Intentar ser libre cuando tu historia te ata es como intentar correr con las piernas envueltas en sogas. No basta con querer, hay que entender qué te ata, de dónde viene, a quién pertenece. Y muchas veces esas sogas ni siquiera son tuyas. Son los miedos heredados de tus padres, los prejuicios de tu entorno, las limitaciones de un sistema que te enseñó a obedecer antes que a pensar. Vivimos atrapados en una herencia emocional que se transmite sin palabras. La culpa, la vergüenza, el deber, el miedo al qué dirán, el deseo de aprobación, la necesidad de ser buen hijo, buena madre, buen hombre, buena mujer. Todo eso son historias que nos cuentan para mantener el orden, para que el sistema siga funcionando, para que no se rompa la continuidad del guión colectivo. Pero el precio es alto. La autenticidad se diluye, la pasión se apaga, la verdad se silencia. Así se fabrican generaciones enteras de personas que cumplen, pero no viven, que sonríen, pero no sienten, que tienen éxito, pero no paz. Hay algo profundamente humano en desear encajar, en buscar la aceptación de los demás. No es debilidad, es instinto. En algún punto de la historia, ser aceptado significaba sobrevivir. Pero en el presente, esa misma necesidad nos mantiene cautivos. El miedo al rechazo es una de las formas más sofisticadas de control, y se perpetúa a través de las narraciones que escuchamos desde niños. No hagas eso, te van a juzgar. Piensa en lo que dirán, no seas diferente. Cada advertencia se graba como una alarma interna que se activa cada vez que intentas ser tú. Romper las historias que te contaron no significa despreciar tu pasado, sino entenderlo. Comprender que tus padres, tus maestros, tus amigos, todos ellos actuaron desde sus propias heridas, desde los guiones que también les impusieron. Ellos no sabían otra cosa. Nadie se libra de haber sido moldeado por una historia anterior. Por eso, romper no es culpar, es liberar. Es tomar lo que te sirvió y dejar lo que te limita. Es entender que el amor, incluso cuando viene cargado de miedo, sigue siendo amor, pero no por eso debe dirigir tu destino. Cada persona vive rodeada de relatos colectivos: el éxito, el amor, la felicidad, la moral, el tiempo, la belleza. Son mitos modernos disfrazados de verdades. Te dicen cómo deberías vivir para lograrlo todo, y cuando lo haces, descubres que ese todo no te llena, porque nunca fue tuyo. El éxito de otro, la felicidad de otro, los sueños de otro se convirtieron en tus metas, y al alcanzarlas sientes un vacío inexplicable. Ese vacío no es fracaso, es señal de que estás despertando. Es la grieta por donde entra la posibilidad de una nueva historia. Las historias que nos cuentan también se alojan en la cultura, en la religión, en la educación, en los medios. Nos enseñan qué pensar, qué admirar, a quién seguir, qué temer. Pero pocas veces nos enseñan a cuestionar. Y sin cuestionamiento no hay libertad. Aprender a pensar por ti mismo es un acto de desobediencia sagrada. Es tener el valor de mirar el relato completo y preguntar: ¿y si esto no es verdad para mí? La pregunta no destruye, la pregunta ilumina. Es la antorcha que abre el camino de la conciencia.
Cuando comienzas a desmontar las historias que te contaron, sientes vértigo. Es natural. Toda tu vida has caminado sobre esas narraciones como si fueran suelo firme, y de pronto descubres que eran humo. El primer impulso es aferrarte a algo, volver a la seguridad del guión. Pero si resistes la tentación de regresar, algo milagroso ocurre. Debajo de todas esas historias ajenas, empieza a aparecer la tuya. Una historia más pequeña, más simple, pero más real. No tiene adornos, no tiene certezas, pero respira autenticidad. Y ese aire nuevo que entra cuando sueltas la versión impuesta es el principio de tu libertad. La mayoría de las personas no cambia porque temen quedarse sin historia, temen el vacío de no saber quién es. Pero en realidad, ese vacío no es la ausencia de identidad, es el espacio donde puede nacer una identidad nueva. Es la hoja en blanco donde puedes escribir tu propia narrativa. Cuando dejas de vivir según los relatos que te contaron, recuperas el lápiz de tu destino. Ya no eres personaje, eres autor. Ya no vives para cumplir, sino para comprender. El poder de las historias que nos cuentan es inmenso, pero el poder de cuestionarlas lo es aún más. Porque cada vez que te atreves a desafiar una verdad impuesta, rompes una cadena invisible. Y cada cadena que rompes acerca un poco más a tu ser auténtico a la superficie. Romper tu propia leyenda no se trata solo de cambiar hábitos o metas, sino de cambiar la historia que te narras cada mañana. Pregúntate, ¿de quién es la voz que dirige mis pensamientos? ¿A quién pertenezco cuando dudo de mí? ¿A quién sirvo cuando me exijo perfección? Si la respuesta no eres tú, entonces aún estás viviendo en una historia que no es tuya. La libertad empieza cuando decides narrarte desde la verdad, no desde el miedo. Cuando tomas la pluma y reescribes tu biografía emocional sin buscar aprobación, sin seguir fórmulas. Porque las mejores historias no se repiten, se crean. Y tú no viniste a este mundo a protagonizar la versión de otro, sino a inventar la tuya. El poder de las historias que nos cuentan puede determinar una vida entera, pero solo hasta que recuerdas que puedes contarte otra. Y cuando lo haces, el mito comienza a desmoronarse, y de sus ruinas emerge algo más grande que una historia. Emerge tu verdad. Capítulo 3. El espejo roto. Toda tu vida has mirado en espejos. Algunos eran de cristal, otros de carne, otros de palabras. Pero pocos reflejaron realmente quién eras. La mayoría te devolvió una imagen distorsionada, fragmentada, condicionada por las expectativas de los demás. Desde pequeño, el reflejo que veías en los ojos ajenos empezó a definirte más que el que habita dentro de ti. Si te aplaudían, te sentías valioso. Si te ignoraban, dudabas de tu existencia. Si te aprobaban, sonreías. Si te juzgaban, te encogías. Así, tu valor se convirtió en un reflejo fluctuante, dependiente, vulnerable. Aprendiste a buscarte en los espejos del mundo, sin saber que todos estaban rotos. Un espejo roto no devuelve una imagen coherente, devuelve fragmentos, y eso es lo que ocurre cuando construyes tu identidad a partir de la opinión ajena. Vives viendo trozos de ti que encajan según el contexto, el profesional, el amigo, el hijo, la pareja, el padre, el soñador, el fuerte, el que no se rinde. Cada rol tiene su propio reflejo, su propia cara, su propio disfraz. Y en el intento de cumplirlos todos, pierdes el rostro original. Nadie te enseña a verte desde adentro, solo a reflejar lo que el mundo espera. Termina siendo una colección de pedazos, algunos brillantes, otros oscuros, algunos reales, otros falsos, pero ninguno completo. Miras tu reflejo y no entiendes por qué te sientes vacío si aparentemente todo está bien. No entiendes por qué te cuesta reconocerte en tus decisiones, por qué hay un ruido interno que no se apaga. Es el eco de todas las versiones que fabricaste para sobrevivir. Cada una pide ser vista, escuchada, integrada. Pero en lugar de hacerlo, las fuiste dejando atrás, como si al negar partes de ti pudieras mantener el control. Fingiste seguridad cuando había miedo, fingiste madurez cuando había herida, fingiste amor cuando había necesidad. Y con cada fingimiento, el espejo se agrietó un poco más.
El espejo roto no es un enemigo, es un maestro. Te muestra las grietas que la vida ha dejado en tu percepción. Cada fragmento es una historia, una emoción, un recuerdo. Pero cuando intentas verte solo a través de uno de ellos, distorsionas la totalidad. El verdadero problema no es tener grietas, sino creer que eres una de ellas. No eres tu herida, ni tu éxito, ni tu pasado. Eres quien observa todos esos reflejos y tiene el poder de unirlos. Pero para hacerlo, primero debes mirar de frente el daño. Debes aceptar que durante mucho tiempo buscaste validación en lugares que nunca te iban a reflejar de forma honesta. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Nos enseñaron a cuidar cómo nos ven, no cómo nos sentimos. Nos dijeron que si proyectamos confianza, éxito o belleza, entonces seremos amados. Y así crecimos aprendiendo a manipular el reflejo, a pulirlo, a filtrarlo, a maquillarlo, sin reparar en que cuanto más lo pulíamos, más nos alejábamos de la verdad. El reflejo perfecto es la negación de lo humano. No hay crecimiento en la perfección, solo en la imperfección observada con compasión. Pero eso no se nos enseña. Nos educaron para esconder la grieta, no para honrarla. La paradoja es que aquello que ocultas por vergüenza suele ser lo más auténtico de ti. Las partes que no muestras son las que te hacen humano, las que te conectan con otros desde la verdad y no desde la apariencia. Pero mientras sigas sosteniendo la imagen del yo ideal, esa máscara brillante que todo lo puede, seguirás reforzando la fractura. El espejo no se rompe por accidente, se rompe cuando ya no puedes sostener la mentira. Cada quiebre que has vivido, una decepción, un fracaso, una traición, una pérdida, fue una oportunidad para verte sin adornos. El dolor es el martillo que rompe la superficie pulida de la identidad. No viene a destruirte, viene a revelarte. Mírate sin miedo, mira las grietas, las sombras, los reflejos distorsionados. Mira cómo el miedo al juicio te ha hecho callar, cómo el deseo de aprobación te ha hecho traicionar tu voz, cómo la culpa te ha hecho cargar pesos que no te correspondían. Mira las veces que te volviste pequeño para caber en un lugar que ya no era tuyo. Mira las veces que te escondiste detrás de sonrisas porque no sabías cómo mostrar tu dolor. No para juzgarte, sino para entenderte, porque solo cuando ves el reflejo completo, incluso el roto, puedes empezar a unirlo. No necesitas un espejo nuevo, necesitas reconciliarte con el que tienes. Cada grieta cuenta una historia que merece ser escuchada. Integrarlas no significa arreglarlas, sino amarlas. Es reconocer que tu luz no viene de brillar sin daño, sino de iluminar desde la herida. La autenticidad no se alcanza eliminando tus fragmentos, sino abrazándolos todos. No hay libertad sin aceptación, no hay totalidad sin sombra, no hay verdad sin vulnerabilidad. Cuando logras mirar el espejo roto sin intentar repararlo, ocurre algo sutil pero profundo. Deja de reflejar solo tu rostro y empieza a reflejar tu conciencia. Te das cuenta de que tú no estás dentro del espejo, tú eres quien observa. El reflejo puede cambiar, agrietarse, deformarse, pero el que observa permanece intacto. Esa es la parte de ti que nunca ha sido tocada por la opinión de los demás, ni por tus fracasos, ni por tus éxitos. Esa parte silenciosa, que observa sin juicio, es tu esencia. Es lo único que siempre ha estado completo, aunque tú no lo recordaras. Pero hay algo más. Cuando empiezas a verte con honestidad, el mundo también cambia su reflejo. Las relaciones se transforman, los lugares dejan de tener el mismo peso, las personas que sostenían tu viejo personaje empiezan a alejarse. Es normal, cada vez que decides ser auténtico, el universo acomoda su espejo, y aunque al principio duela, es la señal de que estás dejando de vivir en reflejos ajenos para habitar tu verdad. No todos entenderán tu cambio, porque hay quienes solo sabían amar tu reflejo, no tu ser. Pero no temas perderlos, quien solo ama tu máscara nunca te amó a ti. El espejo roto también refleja el tiempo. Cada etapa de tu vida fue una versión tuya intentando entenderse. No desprecies ninguna. La versión que se equivocó, la que huyó, la que temió, la que se rindió,
Todas fueron necesarias para llegar aquí. No las borres, abrázalas, porque cuando lo hagas, el espejo no sanará volviendo a ser liso, sino volviéndose un mosaico, uno nuevo, distinto, más bello, hecho de todas tus partes, incluso las que creías perdidas. El proceso de mirarte sin máscara no es rápido ni glamoroso, es crudo, confuso y a veces solitario, pero cada instante en que eliges verdad sobre apariencia te reconstruyes desde la raíz. Empiezas a entender que el reflejo más nítido no está en ningún espejo, sino en la quietud de tu mente cuando dejas de fingir. La autenticidad no grita, susurra, no se impone, se revela, y cuando la escuchas, todo cambia. El espejo roto es una metáfora de la vida. Nadie sale ileso, nadie permanece intacto, pero la belleza está en no esconder las grietas, sino en convertirlas en arte. En Japón, cuando una vasija se rompe, la reparan con oro, resaltando las fracturas en lugar de ocultarlas. A esa práctica la llaman kintsugi, y es la expresión más clara de lo que significa sanar con conciencia, transformar la herida en belleza, el pasado en sabiduría, la fragilidad en fuerza. Así puedes reparar tu espejo, no volviendo a ser quien eras, sino convirtiéndote en algo más luminoso por haber estado roto. Un día te mirarás de nuevo y notarás que ya no temes a tu reflejo, que ya no te comparas, que ya no necesitas adornarte para sentirte suficiente. Ese día entenderás que el espejo nunca fue el problema, sino el miedo a verte. Y al verte, descubrirás que la imagen que buscabas siempre estuvo ahí, esperando a que tu mirada se volviera compasiva. Ese será el comienzo de una nueva visión, no la de un yo fragmentado, sino de un ser entero, consciente y libre. Porque romper tu propia leyenda también es eso, atreverte a mirar tu reflejo sin escapar. Entender que no eres la suma de tus pedazos, sino la conciencia que los abraza. Y cuando logres ver eso, cuando el espejo deje de ser un juez y se convierte en testigo, entonces, por primera vez, te verás de verdad. Capítulo 4. El precio de vivir dormido. Hay un tipo de sueño del que no se despierta con el amanecer. Es el sueño de la conciencia, el adormecimiento del alma. Es vivir con los ojos abiertos pero el corazón cerrado, funcionando por inercia, cumpliendo horarios, repitiendo gestos, respondiendo todo bien, aunque por dentro algo se esté apagando. Vivir dormido no es no sentir, es dejar de escuchar lo que sientes. Es anestesiarte con rutinas, con pantallas, con metas prestadas, con la ilusión de que mañana sí. Es ir muriendo lentamente en cuotas con una sonrisa ensayada y una vida aparentemente en orden. Vivimos dormidos cuando confundimos movimiento con avance. Hacemos, corremos, logramos, pero no nos detenemos a preguntar hacia dónde vamos ni por qué. Es como estar atrapado en un tren que no sabes quién conduce. Te levantas, trabajas, consumes, te distraes, duermes y repites. No porque seas débil, sino porque el sistema te enseñó a sobrevivir, no a despertar. Desde pequeño te entrenaron para obedecer, para encajar, para competir, para ganar. Te dijeron que la vida era una carrera, pero nunca te preguntaron si querías correr. Y así, un día, te encuentras agotado, con la sensación de que estás cumpliendo con todo, pero viviendo en nada. El precio de vivir dormido no se paga de golpe, se paga en fragmentos, un pedazo de entusiasmo que se pierde aquí, una chispa de curiosidad que se apaga allá, un sueño que se posterga, una verdad que se calla. Cada vez que ignoras esa voz interna que te susurra, esto no es lo que quiero, pierdes una parte de ti. Con el tiempo, la costumbre reemplaza la pasión, la comodidad reemplaza el propósito y la seguridad reemplaza la vida. Lo peor es que te acostumbras, te vuelves experto en justificar tu desconexión. No tengo tiempo, ya no tengo edad, así es la vida. Y mientras lo repites, el alma se va encogiendo. Vivir dormido también tiene sus recompensas. Te da estabilidad, pertenencia, predictibilidad. Te protege del riesgo de fallar, de ser juzgado, de sentir demasiado. Pero esas recompensas son trampas. Es como vivir en una habitación cerrada. No entra el viento, pero tampoco el aire. Todo está en calma, pero lentamente te asfixias. El miedo a salir de ahí es comprensible.
Afuera hay incertidumbre, hay dolor, hay exposición. Pero lo que pocos entienden es que la verdadera incomodidad no está en despertar, sino en seguir dormido sabiendo que estás soñando. Esa es la forma más silenciosa de desesperación, la de quien intuye que hay más, pero no se atreve a buscarlo. Cuando vives dormido, el tiempo pierde significado. Los días se confunden entre sí, los años pasan como estaciones repetidas. No hay presente, solo pasado que se recicla. La mente se vuelve una fábrica de excusas, el corazón un museo de recuerdos y la vida una rutina que se disfraza de propósito. Miras atrás y no sabes en qué momento dejaste de ser quien eras. Quizás fue cuando elegiste la seguridad sobre la pasión, cuando cambiaste un sueño por una nómina, cuando empezaste a sonreír por obligación, cuando decidiste que ser realista era mejor que ser sincero contigo. Despertar no es un acto de voluntad, es un acto de honestidad. Es mirar alrededor y reconocer que el éxito que te vendieron no te llena, que la vida que construiste ya no te refleja, que las cosas que te daban sentido ya no lo hacen. Es darte cuenta de que has estado actuando y que la obra ha perdido guión. Pero incluso en ese vacío hay una oportunidad. El espacio que deja la falsedad es el terreno fértil donde puede crecer la verdad. Despertar no significa cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja, significa cambiar de conciencia. Es recordar que tú no viniste a cumplir expectativas, sino a expandir tu existencia. El precio de vivir dormido también se mide en relaciones. Cuando no estás despierto, amas desde la necesidad, no desde la presencia. Buscas en otros lo que no te das a ti mismo y confundes apego con amor, atención con conexión, compañía con paz. Dormido, no ves a las personas, ves espejos que reflejan tus carencias. Y así, repites los mismos patrones una y otra vez, esperando resultados diferentes. No es mala suerte, es inconsciencia. Ninguna relación puede ser sana si tú estás ausente en ella. Despertar implica aprender a mirar, no con los ojos, sino con el alma. Ver al otro sin proyectarte, sin intentar poseer, sin esperar que te complete, porque solo cuando estás despierto puedes amar sin miedo y sin cadenas. La sociedad entera vive hipnotizada. Nos venden una idea de éxito como sinónimo de acumulación y una idea de felicidad como anestesia. Todo lo que te distraiga de ti mismo te adormece. La prisa, el consumo, la comparación, la constante búsqueda de validación. Nos mantienen corriendo en círculos persiguiendo una zanahoria invisible, porque una persona dormida es más fácil de controlar. No hace ruido, no cuestiona, no cambia las reglas. Por eso despertar no es solo un acto personal, es un acto revolucionario. Es desafiar el sistema desde lo más profundo, negarte a ser un engrane obediente y elegir ser una conciencia libre. Pero despertar duele. Duele porque al hacerlo te das cuenta de todo lo que has perdido por estar dormido. Duele mirar atrás y ver los años que se fueron en automático, las oportunidades que no tomaste, las palabras que no dijiste, las emociones que no expresaste. Duele ver cómo te convertiste en alguien funcional pero vacío. Ese dolor, sin embargo, no viene a castigarte, viene a purificarte. Es el dolor del renacimiento. Cada despertar implica una muerte, la muerte del personaje que fuiste. Y aunque duela, es el único dolor que vale la pena sentir, porque detrás de él hay vida. Despertar es volver a sentir. Es recuperar la sensibilidad que habías adormecido para no sufrir. Es mirar el mundo con ojos nuevos y ver belleza en lo que antes ignorabas. Es descubrir que la libertad no está en tenerlo todo, sino en ser consciente de todo lo que ya eres. No hay camino más poderoso que el de una persona despierta, porque deja de actuar desde el miedo y empieza a actuar desde la verdad. Cuando despiertas, no necesitas controlarlo todo, porque entiendes que la vida no está en contra de ti, está esperando que te unas a su ritmo. Vivir despierto no significa estar iluminado, significa estar presente. Significa no escapar más, no esconderte tras excusas o distracciones. Significa tener el valor de mirar tu vida con ojos limpios y decir, esto soy, esto no, esto ya no quiero, esto sí deseo.
Significa tener conversaciones incómodas, tomar decisiones que asustan pero que liberan. Significa elegir la incomodidad de la autenticidad por encima del confort de la mentira. Cada vez que haces eso, cada vez que eliges conciencia en lugar de automatismo, estás pagando el precio del despertar. Y sí, cuesta, pero es el único precio que devuelve valor. El precio de vivir dormido, en cambio, es más alto de lo que imaginas. Te roba los años, los sueños, la esencia. Te deja vacío de significado, aunque tengas todo lo que se supone que deberías tener. Te convierte en un espectador de tu propia vida, un actor que repite líneas que no siente. La rutina se vuelve un ciclo cerrado donde nada sorprende porque todo está previsto. Y mientras tanto, la vida, esa fuerza impredecible, salvaje, misteriosa, te pasa por al lado esperando que la mires. Hay un momento en el que algo dentro de ti ya no soporta más el letargo. Un ruido, una intuición, una incomodidad que crece. Es la llamada del alma. Puede llegar en forma de crisis, de enfermedad, de pérdida o simplemente de vacío. Es la forma en que la vida te dice, ya basta. Y si le escuchas, algo empieza a moverse. El velo se levanta. Lo que antes te parecía normal empieza a incomodarte. Lo que antes te daba miedo empieza a atraerte. Lo que antes ignorabas empieza a brillar. Ese es el inicio del despertar. No es cómodo, pero es real. Cuando despiertas, no todo se arregla de inmediato. De hecho, muchas cosas se desordenan. Pierdes certezas, relaciones, rutinas. Te sientes vulnerable, confundido, incluso solo. Pero también te sientes vivo. Por primera vez, el aire huele distinto, el tiempo se ensancha, las cosas simples tienen sentido. Descubres que la vida nunca fue un guión que debías cumplir, sino una danza que debías aprender a sentir. Y entiendes que no necesitas controlar la música, solo moverte con ella. El precio de vivir dormido es alto, pero el de despertar es libertad. Y aunque esa libertad asuste, es la única capaz de llenarte de verdad. Despertar no es una meta, es un estado de presencia que eliges cada día. Es recordar quién eres antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es mirarte sin prisa, sin máscaras, sin miedo. Es vivir con los ojos del alma abiertos. Y cuando lo haces, la vida deja de ser algo que te pasa y se convierte en lo que tú eliges crear. Porque al final, la pregunta no es si puedes despertar, la pregunta es si puedes seguir durmiendo sabiendo que estás vivo. Capítulo 5. El momento de quiebre. Hay un instante en la vida en que todo lo que has construido comienza a resquebrajarse. No siempre llega con ruido, a veces llega en silencio, como una grieta invisible que se abre lentamente en la superficie de tu rutina. Puede manifestarse como cansancio, como un desencanto que no entiendes, como una tristeza que no tiene causa o una ansiedad que no logras nombrar. Es el cuerpo avisando lo que la mente se niega a admitir, que la forma en que estás viviendo ya no te pertenece. Has cumplido con todo, has seguido las reglas, has sido lo que debías ser, y sin embargo algo dentro de ti se derrumba. El momento de quiebre no llega porque fallaste, llega porque por fin estás listo para ser honesto. Durante años sostuviste la estructura de una vida basada en el deber, en el miedo, en la imagen, en los tengo que. Aguantaste el peso de las expectativas y de las promesas que hiciste sin entender que cada una de ellas era un ladrillo más en el muro que te separaba de ti. Pero ningún muro, por sólido que parezca, puede contener para siempre lo que pide libertad. Un día, sin aviso, el alma empuja desde adentro y la fachada se rompe. No hay marcha atrás. El quiebre es un punto de no retorno. Es el momento en que ya no puedes fingir que todo está bien, aunque todavía no sepas que está mal. Es cuando las respuestas aprendidas ya no te sirven, cuando el éxito no te llena, cuando las certezas se disuelven y solo queda una verdad desnuda. No sabes quién eres, pero sabes que no puedes seguir siendo quien has sido. Y ese reconocimiento, aunque duela, es el inicio de la verdadera vida. A veces el quiebre llega disfrazado de pérdida. Pierdes un trabajo, una relación, una amistad, una ilusión. A veces llega en forma de enfermedad, de crisis existencial, de vacío. Otras veces no hay nada visible, solo una sensación abrumadora de desconexión.
Pero el fondo es el mismo. La vida te está quitando todo lo que no eres para que recuerdes quién eres. Lo que tú llamas ruptura, el alma lo llama liberación. Porque el propósito del quiebre no es destruirte, sino desmantelar la mentira que construiste para protegerte. El momento de quiebre es sagrado porque revela lo que has negado. La incomodidad no es el enemigo, es la puerta. Todo lo que duele tiene algo que mostrarte. El dolor no es castigo, es información. Te está diciendo, mira aquí, aquí es donde no estás siendo tú. Pero nos han enseñado a huir del dolor, a taparlo, a distraernos. Y así, en lugar de escucharlo, lo anestesiamos con trabajo, con ruido, con relaciones vacías, con entretenimiento. Nos volvemos expertos en evitar sentir. Pero cada emoción no sentida se acumula, cada verdad no dicha se enquista, cada deseo reprimido se vuelve peso, hasta que un día el cuerpo ya no puede sostenerlo y se quiebra contigo. No hay que temerle al quiebre, hay que temerle a no romperse nunca, porque quien no se rompe no cambia, quien no cae no aprende a levantarse con conciencia. El quiebre es el lenguaje del alma cuando todo lo demás ha fallado. Es la sacudida que te saca del sueño, la tormenta que destruye tu casa para mostrarte que no era un hogar, solo una fachada. No es un final, es una limpieza. Y como toda limpieza profunda, es incómoda, confusa y dolorosa, pero también es necesaria. Hay un momento, quizás lo has vivido, quizás estás en él ahora, en el que te despiertas un día y nada encaja. Lo que antes te entusiasmaba ya no tiene sentido, las personas que te rodean ya no te reconocen, tus rutinas te asfixian, tus pensamientos te cansan. Sientes que no encajas en tu propia vida, como si estuvieras interpretando un personaje en una obra que ya terminó. Ese es el signo. No estás perdiendo el rumbo, estás dejando de caminar por el camino equivocado. El quiebre no llega para destruirte, llega para alinearte. Lo que se rompe es lo falso, lo que no resistía a la verdad. Lo auténtico no se quiebra, se revela. Lo que se desmorona ante la honestidad no era real. Por eso, cuando tu vida se desordena, no te precipites a reconstruirla inmediatamente. No intentes pegar los pedazos solo para recuperar la sensación de control. Quédate entre los escombros un rato. Observa lo que se cayó y pregúntate, ¿realmente quiero volver a levantar esto? Tal vez lo que se derrumbó no era tu vida, sino tu ilusión de control. El quiebre también tiene su belleza, aunque no la ves al principio. Es el único momento en que el ego se rinde. Todo lo que creías ser, tu título, tu rol, tu éxito, tu imagen, se desvanece y te quedas frente a ti mismo, desnudo, sin escudos. Es aterrador, pero también liberador. Porque por fin puedes dejar de sostener la armadura y respirar. Por fin puedes dejar de fingir que sabes quién eres. El vacío que deja el quiebre es incómodo, sí, pero también es el espacio donde puede entrar la verdad. El problema es que hemos aprendido a temer ese vacío. Lo confundimos con pérdida, con fracaso, con debilidad. Nos aterra no tener respuestas, no saber qué sigue. Pero el vacío no es el enemigo, es el terreno fértil de lo nuevo. Es la pausa necesaria para volver a escuchar tu voz sin interferencias. Cuando todo se desmorona, lo único que queda en pie es lo esencial. Y ahí, en ese silencio, donde parece que no hay nada, empieza el renacer. Algunas personas llegan al quiebre y retroceden, se asustan, buscan restaurar la vida anterior, reconstruyen la fachada y fingen que nada pasó. Y lo logran por un tiempo. Pero el alma no olvida. La incomodidad volverá, más fuerte, más profunda, hasta que la escuches. Porque lo que resistes persiste, y lo que aceptas se transforma. Otras personas, en cambio, se atreven a quedarse en la ruina, a mirar de frente la destrucción, a preguntar qué había debajo de todo eso. Y esas son las que despiertan. El quiebre tiene fases, como un duelo. Primero viene la negación, esto no puede estar pasando. Luego la rabia, ¿por qué a mí? Después la tristeza, la confusión, la resistencia. Y finalmente, si tienes el valor de no huir, llega la rendición. No una rendición de derrota, sino de entrega. Dejas de pelear con la vida y comienzas a escucharla. Entiendes que no hay error, que todo lo que se rompió lo hizo por amor a tu evolución, que incluso el dolor fue una forma de guiarte hacia ti. Cada persona tiene su propio punto de quiebre. No se mide en gravedad, sino en conciencia.
Lo que para uno es una catástrofe, para otro es una bendición. Lo que importa no es la forma, sino el despertar que produce. El momento de quiebre es el nacimiento de una nueva visión, una nueva escala de valores, una nueva manera de estar en el mundo. Pero para llegar ahí, tienes que permitirte romper. Tienes que permitirte llorar lo que fuiste, soltar lo que ya no cabe, abrazar la incertidumbre de lo que viene. No hay transformación sin desmoronamiento, no hay luz sin oscuridad previa, no hay conciencia sin caos. Si la vida te ha llevado a un punto en el que ya no puedes sostener lo viejo, agradécelo. Puede que ahora duela, pero ese dolor es el sonido de tu alma saliendo de la prisión. No lo tapes, no lo maquilles, no lo racionalices, siéntelo. Deja que atraviese cada parte de ti hasta que no quede nada que esconder. Porque solo cuando tocas el fondo de tu propia oscuridad puedes ver la claridad que había debajo. El momento de quiebre es el verdadero nacimiento del ser, no el día en que llegaste al mundo, sino el día en que decides habitarlo con conciencia. Es el punto donde el personaje muere y la esencia toma el control. Es el instante en que dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. No es bonito, no es cómodo, pero es auténtico. Y eso basta, porque la vida no necesita ser fácil, solo necesita ser vivida desde la verdad. Cuando todo se rompa, no te apresures a entenderlo, no intentes explicarlo ni justificarlo. Solo permanece, respira, permite que la vida haga su trabajo. Cada fragmento que caiga tenía una razón para irse. Lo que quede será suficiente. Confía en eso, porque aunque ahora no lo parezca, el quiebre no es el final de tu historia. Es el inicio del capítulo en el que por fin decides escribirla tú. Capítulo 6. La motivación es un músculo. La mayoría de las personas cree que la motivación es algo mágico, una chispa divina que llega de repente, que ilumina la mente y empuja el cuerpo a actuar. Creen que es algo que se tiene o no se tiene, que aparece cuando las circunstancias son favorables y desaparece cuando la vida se complica. Pero esa es una visión equivocada. La motivación no es un golpe de suerte, es un hábito, no es un don, es un músculo. Y como todo músculo, se entrena, se fortalece y se mantiene con práctica constante. Hay días en los que la motivación fluye naturalmente, te despiertas con energía, con claridad, con ganas de devorarte el mundo. Pero también hay días en los que todo pesa, en los que el cansancio te ahoga y la mente se llena de excusas. Y es precisamente en esos días cuando descubres si tu motivación es real o solo circunstancial. Porque la verdadera motivación no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides. No nace del entorno, sino de tu interior. No se trata de esperar el momento ideal, sino de crearlo. La motivación es un músculo porque responde al uso. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Cuanto más la ignoras, más se atrofia. No puedes esperar sentirte motivado si llevas meses alimentando pensamientos negativos, posponiendo tus metas o rodeándote de energía que te drena. La motivación no crece en la pasividad, crece en la acción. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo mismo, estás fortaleciendo ese músculo invisible que te impulsa a seguir. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso sin ganas, estás construyendo poder interior. El error de muchos es buscar motivación antes de actuar. Quieren sentirse inspirados antes de moverse. Pero la verdad es la inversa, la acción genera motivación. No esperes a tener ganas para empezar, empieza y las ganas llegarán después. La mente humana necesita evidencia de avance para mantenerse encendida. Cuando das un paso, por pequeño que sea, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del progreso. Esa sensación de logro, por mínima que parezca, enciende la siguiente chispa. Es un ciclo que se retroalimenta: acción, recompensa, energía, más acción. Por eso, la motivación no se piensa, se provoca. Entrenar la motivación implica trabajar en tus pensamientos, tus hábitos y tus emociones. No puedes construir una mente motivada con una narrativa interna derrotista. Si te repites que no puedes, que es difícil, que ya lo intentaste, estás saboteando tu propio sistema. La mente cree lo que escucha constantemente.
Por eso, la motivación se alimenta del lenguaje, de palabras, de afirmaciones, de conversaciones contigo mismo que te fortalezcan, no que te destruyan. Si te hablas con fe, con claridad y con compromiso, tu cuerpo y tus emociones responden. Lo que repites se convierte en tu realidad. Pero entrenar la motivación también es cuidar tu entorno. No puedes mantener alta tu energía si vives rodeado de negatividad, de personas que no creen en el esfuerzo, que solo se quejan o se rinden a la primera. El entorno es el gimnasio invisible de tu mente. Rodéate de ejemplos, no de excusas. Busca personas que te inspiren, historias que te levanten, ambientes que te empujen hacia arriba. La motivación se contagia, al igual que la apatía. Tú eliges a qué energía te expones cada día. La motivación es un músculo emocional. Hay días en los que lo sientes cansado, y eso es normal. No se trata de mantener un nivel constante de entusiasmo, sino de saber recuperarlo cuando se apaga. Como un atleta que descansa para volver más fuerte, necesitas momentos de pausa para reconectar con lo que te mueve. La motivación no se mantiene con fuerza bruta, sino con equilibrio. No puedes exigirte constantemente sin alimentar tu mente y tu espíritu. Cuidar de ti es parte del proceso. Dormir bien, leer cosas que te inspiren, pasar tiempo con personas que te eleven, hacer actividades que te conecten contigo. Eso también es entrenamiento motivacional. El músculo de la motivación también se fortalece cuando aprendes a enfocarte en el progreso, no en la perfección. Muchas personas pierden el impulso porque quieren resultados inmediatos. Quieren ver el cambio ahora, el éxito ahora, la transformación ya. Pero la motivación no crece en la impaciencia. Crece cuando aprendes a celebrar cada pequeño paso. Cuando entiendes que mejorar 1% cada día es más poderoso que intentar cambiarlo todo de golpe. La motivación se extingue en la exigencia extrema, pero florece en la gratitud por el proceso. Otro entrenamiento clave de la motivación es la visualización. La mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado. Si visualizas tus metas con detalle, si te ves logrando lo que deseas, si sientes la emoción de haberlo alcanzado, tu cerebro empieza a trabajar para hacerlo realidad. Es como programar un destino en tu GPS. Esa imagen poderosa de ti, triunfando, avanzando, superando, se convierte en una referencia constante. Y cada vez que flaqueas, esa visión te recuerda hacia dónde vas. La motivación se nutre de imágenes internas claras. Si tu mente no puede ver tu futuro, tu cuerpo no sabrá hacia dónde moverse. La motivación también se entrena enfrentando la resistencia. Cada vez que vences una excusa, cada vez que haces algo incómodo, estás fortaleciendo tu poder interior. La incomodidad es la pesa que levantas en el gimnasio de la vida. Si huyes de ella, te debilitas. Si la enfrentas, creces. No hay motivación sin resistencia, porque sin desafío no hay crecimiento. La incomodidad no es una señal de que estás fracasando, sino de que estás avanzando. Y sobre todo, la motivación se mantiene viva cuando tiene un sentido. No puedes mantenerte motivado por algo vacío. El esfuerzo solo tiene energía cuando está conectado a un propósito real. Por eso, el capítulo anterior, Entender tu porqué, es el cimiento del músculo motivacional. No puedes entrenar tu motivación si no sabes para qué lo haces. Cuando el propósito está claro, la motivación se vuelve natural. Ya no necesitas empujarte, porque algo dentro de ti tira con fuerza hacia adelante. La motivación también se construye con autoconfianza. Si no crees en ti, ningún mensaje inspirador te sostendrá. La confianza es la base emocional del esfuerzo. Cada vez que cumples una promesa contigo, estás reforzando la creencia de que puedes. Cada vez que pospones, refuerzas la creencia contraria. La motivación y la confianza se retroalimentan, una no existe sin la otra. Por eso, entrenar la motivación no es solo pensar en positivo, es demostrarte con hechos que eres capaz. La acción alimenta la fe y la fe alimenta la acción. A veces, el músculo de la motivación duele. Duele cuando no ves resultados, cuando la vida te da golpes, cuando sientes que das más de lo que recibes. Pero ese dolor no es señal de debilidad, es señal de crecimiento. El dolor emocional es como el cansancio físico después del entrenamiento. Indica que estás expandiendo tus límites. No te rindas cuando duela, respira, descansa, pero no abandones. Cada día que te mantienes fiel a tu proceso, aunque no lo veas, estás fortaleciendo la parte más poderosa de ti. Y hay algo más,
La motivación no es solo personal, también es compartida. Cuando tú te motivas, inspiras a otros. Cuando tú te transformas, abres la puerta para que otros crean que también pueden. Somos espejos. A veces no lo notas, pero tu esfuerzo está encendiendo la chispa en alguien más. Y cuando comprendes eso, la motivación deja de ser solo un impulso individual y se convierte en un acto de impacto. Entrenar tu motivación no es solo por ti, sino por todos los que te observan, por todos los que necesitan ver que sí se puede. Por eso, cada vez que sientas que la motivación te abandona, no busques afuera. No esperes a que alguien te inspire, a que llegue el momento perfecto, a que el mundo te empuje. Siéntate contigo, recuerda tu porqué, revisa tus pasos, respira y vuelve a empezar. Cada reinicio es una prueba de fortaleza. Cada día que decides no rendirte, estás entrenando tu mente para resistir, para avanzar, para evolucionar. La motivación no se mantiene sola, se construye con amor, con disciplina y compromiso. La motivación es un músculo y el único modo de fortalecerlo es usándolo. No importa cuántas veces te hayas caído, importa cuántas veces te levantes. No importa si hoy no te sientes fuerte, importa que sigas moviéndote. Porque cada paso, cada intento, cada pequeño esfuerzo está tallando en ti una nueva versión, más firme, más enfocada, más decidida. Cuando entiendes esto, dejas de pedirle a la motivación que te encuentre, eres tú quien la crea. Ya no la ves como algo misterioso, sino como una habilidad que puedes dominar. Y al hacerlo, te das cuenta de que no hay límites, solo etapas de entrenamiento. Y que cada vez que te mantienes fiel en el proceso, estás demostrando que el poder más grande no está en sentirte motivado, sino en saber motivarte tú mismo, una y otra vez, hasta que tu voluntad se convierte en tu mayor fuerza. Capítulo 7. La reconstrucción del ser. Después de la tormenta viene el silencio. No ese silencio incómodo que busca llenarse con ruido, sino un silencio distinto, profundo, limpio. Es el espacio después del derrumbe, cuando el alma, cansada de luchar, se queda quieta. Es el momento en que ya no hay pasado que sostener, ni futuro que temer. Solo estás tú, en medio de los escombros de lo que fuiste, respirando por primera vez sin máscaras. Y aunque al principio parezca soledad, en realidad es libertad. Es el punto exacto donde comienza la reconstrucción del ser. Reconstruirse no es volver a ser lo que eras. No puedes volver, porque lo que fuiste ya no existe. Tampoco es convertirte en alguien completamente nuevo, porque no hay que inventarte, solo recordarte. Reconstruirse es reunir los fragmentos de tu verdad dispersa, es elegir conscientemente qué partes de ti merecen permanecer y cuáles deben soltarse para siempre. Es un proceso de renacimiento, pero no desde la negación, sino desde la comprensión. No se trata de olvidar tu historia, sino de resignificarla. Cuando todo se rompe, también se rompen las mentiras. Ya no puedes esconderte detrás de la productividad, de los roles, de las etiquetas. Descubres que muchas de las cosas por las que vivías no eran tuyas, eran herencias del miedo. Y en ese descubrimiento surge una nueva claridad, la de empezar a construir una vida que nazca desde adentro, no desde la necesidad de ser aprobado. Pero cuidado, la reconstrucción no es inmediata. Antes de construir, hay que limpiar. Antes de levantar paredes nuevas, hay que retirar los escombros emocionales que aún pesan en el alma. Ese proceso de limpieza es uno de los más duros, porque ahí es donde miras tus sombras sin huir, donde reconoces las partes de ti que habías negado, donde admites que también fuiste el saboteador de tu propia paz. No como castigo, sino como acto de madurez. No puedes reconstruirte si no te reconoces entero. La verdadera sanación no consiste en eliminar tus partes oscuras, sino en integrarlas con amor. Tus sombras no desaparecen, se transforman cuando las abrazas. Son las cicatrices que te recuerdan dónde fuiste herido, pero también dónde aprendiste a sanar. Reconstruirse es una tarea silenciosa. Nadie puede hacerlo por ti. No hay atajos, no hay guías exactas, no hay mapas. Es un trabajo interno, íntimo, lento. La sociedad te enseñó a mostrar solo el resultado, nunca el proceso. Pero el verdadero poder está en el proceso. En las noches en que no puedes dormir, en las lágrimas que limpian lo que las palabras no alcanzan,
En los días en que no entiendes nada, pero igual elijas avanzar. Es ahí donde el alma se reordena, donde el fuego interno empieza a tomar forma. En la reconstrucción, aprendes que no todo lo que se rompe debe repararse. Hay vínculos que no necesitan reiniciarse, hay caminos que ya cumplieron su propósito. Reconstruirte implica ser selectivo con lo que decides recuperar. Es preguntarte con honestidad, ¿esto que era parte de mi vida anterior sigue vibrando con mi verdad actual? Si la respuesta es no, suéltalo con gratitud. Porque si lo traes de nuevo solo por miedo a empezar de cero, estarás reconstruyendo desde el apego, no desde la autenticidad. En esta nueva etapa, también redescubres el poder de la soledad. No la soledad que aísla, sino la que ilumina. Esa en la que puedes escucharte sin interferencias, sin compararte, sin distraerte. Aprendes a estar contigo sin necesidad de escapar. Descubres que no necesitas compañía para sentirte completo, sino conexión contigo para no sentirte vacío. En el silencio de tu propia presencia nace la voz más pura, la intuición. Esa guía interna que siempre estuvo ahí, pero que habías aprendido a ignorar por seguir las voces externas. Reconstruirse es aprender a escucharla y confiar en ella. El alma, cuando empieza a reconstruirse, no busca volver a ser perfecta, busca ser real. Por eso, cada paso hacia adelante debe hacerse con conciencia, no con prisa. No se trata de crear una nueva versión de ti que parezca mejor, sino de crear una versión más honesta. Porque cuando la vida te derrumba, no es para que te reinventes, es para que te reencuentres. Y en ese reencuentro, la verdad es simple. No necesitas ser más, necesitas ser tú, sin añadidos, sin disfraces, sin miedo. La reconstrucción del ser también implica reconciliarte con el pasado, no desde el rencor ni desde la nostalgia, sino desde la comprensión. Todo lo que viviste, incluso lo que dolió, incluso lo que no entiendes, formó parte de tu evolución. Cada herida fue una puerta, cada error una brújula. Mirar atrás sin odio es un signo de madurez espiritual. No para revivir el dolor, sino para honrar el camino. Porque sin tu historia no sabrías quién eres. En este proceso, la identidad se redefine. Ya no te presentas con los títulos ni con los logros, sino con tu presencia. Ya no hablas de lo que haces, sino de lo que sientes. Ya no buscas validación externa, porque entiendes que la única aprobación que importa es la tuya. Empiezas a construir una vida alineada con tu verdad, aunque sea más pequeña, más simple, más silenciosa, pero es tuya, y esa sensación de autenticidad no tiene precio. La reconstrucción también requiere paciencia, porque hay días en que sientes que avanzas y otros en que todo parece retroceder. A veces crees que ya sanaste y una palabra, una canción, una mirada te devuelve al dolor. Pero no es un retroceso, es una capa más que se está soltando. Sanar no es lineal, es espiral. Cada vuelta te lleva más profundo, más cerca del centro. No midas tu progreso por la ausencia del dolor, sino por tu capacidad de no identificarte más con él. En medio del proceso, también empiezas a traer diferente. Lo que antes te seducía ya no te interesa. Las personas que vibran desde la inconsciencia empiezan a alejarse sin conflicto. Las conversaciones cambian, los lugares ya no te llaman, las distracciones pierden sabor. Esto no significa que estás perdiendo el mundo, significa que estás afinando tu frecuencia. La reconstrucción del ser es una depuración natural, solo permanece lo que resuena con tu nueva vibración. Y cuando menos lo esperas, un día te descubres sonriendo sin razón, respirando con ligereza, sintiendo una paz que no depende de nada externo. No porque todo esté perfecto, sino porque por fin estás en coherencia contigo. Ya no necesitas impresionar, ya no temes decepcionar. Te basta con ser. Y ese ser es una fuerza silenciosa, una presencia estable, una luz que no busca brillar, pero ilumina igual. Reconstruirse también es aprender a crear desde el alma, no desde la carencia. Antes querías lograr cosas para demostrar tu valor, ahora las haces para expresarlo. Antes buscabas reconocimiento, ahora compartes propósito. Antes competías, ahora fluyes. Antes pedías amor, ahora lo das sin esperar nada. Porque cuando te reconstruyes desde el centro, descubres que nada puede faltarte.
Todo lo que necesitas ya está dentro. Y llega un momento, imperceptible pero profundo, que miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que se rompió, que la herida que antes dolía, ahora brilla, que el silencio que antes pesaba, ahora sostiene, que la soledad que antes te asustaba, ahora te acompaña. Has renacido, no como alguien nuevo, sino como alguien consciente. La reconstrucción del ser no tiene un final definido, porque la vida misma es un proceso de reconstrucción constante. No hay una versión final de Pi, solo versiones más auténticas. Cada ciclo de destrucción y renacimiento te acerca un poco más a tu esencia. Cada vez que mueres a una identidad vieja, te acercas a la verdad que nunca cambia. Eres conciencia viviendo una experiencia humana. Y cuando entiendes eso, todo se vuelve más liviano. Ya no temes perder, porque sabes que nada real se pierde. Ya no temes el cambio, porque sabes que todo lo que se transforma te acerca más a ti. Ya no temes el vacío, porque sabes que el vacío es el espacio donde la vida te renueva. Has aprendido a confiar, has aprendido a ser. Reconstruirse no es un destino, es una práctica diaria. Es levantarte cada mañana y elegir conscientemente quién quieres ser hoy, cómo quieres mirar, cómo quieres sentir, cómo quieres vivir. Es recordar que tu historia no te define, tu presencia sí. Es vivir sabiendo que ya no necesitas huir del dolor, porque ahora sabes transformarlo. Es ser dueño de ti, no del mundo. Porque al final, la reconstrucción del ser no es otra cosa que volver al hogar. No a un lugar, sino a un estado, el de estar en paz contigo. Y cuando llegas ahí, descubres que todo lo que perdiste fue necesario para encontrarte. Que no eras lo que se rompió, sino lo que sobrevivió al derrumbe. Y desde ese lugar, desde esa nueva conciencia, puedes empezar a construir una vida que ya no nace del miedo, sino del amor. Capítulo 8. La nueva identidad consciente. Después de soltar, de romperte y reconstruirte, llega un momento donde comprendes que todo lo que pasó no fue castigo, sino preparación. No fuiste destruido, fuiste depurado. No fuiste abandonado, fuiste llamado a tu propia presencia. Y en ese instante, algo empieza a cambiar dentro de ti. Dejas de ser el espectador de tu vida y te conviertes en su autor consciente. Nace la nueva identidad, una que no depende de nada externo, que no se adorna con máscaras ni espera aprobación, que se sostiene en coherencia y autenticidad. Esta identidad no es ego, no es un título, no es la acumulación de logros. Es esencia encarnada, conciencia que elige cómo habitar el mundo sin perder su centro. La nueva identidad consciente no se construye de la noche a la mañana, surge lentamente, como la luz del amanecer que primero solo se percibe en la línea del horizonte, hasta inundarlo todo. Surge de cada elección que haces después de la caída, de cada límite que estableces, de cada verdad que te atreves a decir, de cada emoción que aceptas sin huir. No es imponente ni ostentosa, no busca reconocimiento, pero su fuerza es silenciosa, inevitable, magnética. Quien ha aprendido a sostenerse a sí mismo desde adentro no necesita imponerse, su presencia basta para transformar su entorno. Una de las primeras lecciones de esta nueva identidad es el entendimiento del poder de la hora. Ya no vives atrapado en lo que fue ni en lo que podría ser. Aprendes que la verdadera fuerza reside en la conciencia del momento presente. No es un instante vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Cada pensamiento, cada acción, cada respiración se convierte en un acto de creación. Y la vida ya no te ocurre, tú ocurres en ella. No eres un peón de las circunstancias, eres un co-creador de tu existencia. Esta identidad consciente también comprende la unidad entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Antes vivías fragmentado, como si fueran entidades separadas. Tu mente planeaba, tu cuerpo obedecía, tu espíritu callaba. Ahora aprendes que todo está conectado, que cada pensamiento afecta tu energía, que cada emoción se refleja en tu cuerpo, que cada intención influye en la realidad que experimentas.
La coherencia no es solo una palabra, es una práctica diaria. Hablar desde el corazón, actuar desde la integridad, pensar desde la claridad, sentir desde la autenticidad. Una característica central de la identidad consciente es la libertad. No la libertad que depende de circunstancias externas, sino la libertad interior. No necesitas que otros te validen, ni que la sociedad apruebe tus decisiones. No te defines por títulos, roles o logros. No te comparas, no compites, no juzgas. Eres soberano de tu espacio interno y por tanto de tu relación con el mundo. Y esa libertad no es rebelión, es alineación. No es separación, es unidad con lo que eres. No busca dominar, sino expandir. El proceso de consolidar esta nueva identidad también implica una reconfiguración de relaciones. Ya no toleras vínculos que drenan tu energía o que buscan retener tu esencia. Empiezas a rodearte de personas que te reflejan luz, que respetan tu espacio, que vibran con tu autenticidad. Aprendes a poner límites con firmeza, sin culpa, sin miedo, porque un ser consciente entiende que proteger su integridad no es egoísmo, es responsabilidad consigo mismo. Y curiosamente, cuanto más firme te vuelves en tu centro, más magnético se vuelve tu entorno. Lo que vibra contigo permanece, lo que no se aleja sin conflicto. La nueva identidad también redefine la relación con el fracaso y el error. Antes, equivocarte era un peligro, un golpe al orgullo, una señal de insuficiencia. Ahora entiendes que equivocarte es información, aprendizaje, expansión. Cada tropiezo se integra en tu conciencia como una lección, nada se desperdicia, nada es perdido. Tu mirada ya no se centra en lo que no salió bien, sino en lo que puedes transformar a partir de ello. Y en esa mirada descubres que el miedo pierde poder, porque sabes que nada puede destruir lo que reside en tu esencia. Otro rasgo de esta identidad es la autenticidad radical. Ya no finges ser quien los demás esperan que seas, no vives para encajar, para impresionar ni para cumplir roles impuestos. Cada acción nace de tu interior, cada palabra refleja tu verdad, cada elección respeta tu esencia. Esto no significa aislamiento ni rigidez, significa coherencia. Significa que tu mundo ya no es dictado por expectativas externas, sino por la brújula interna que aprendiste a escuchar. Significa que ya no eres un reflejo, eres un faro. La identidad consciente también comprende el valor del desapego. No porque dejes de amar, sino porque ya no necesitas poseer. Aprendes que el apego genera sufrimiento y que la verdadera conexión nace del fluir, no de la obligación. Te vuelves observador de la vida sin ser atrapado por ella. No eres indiferente, eres equilibrado. La vida puede entregar y puede quitar, pero tú permaneces íntegro. Y al comprender esto, descubres la paz que antes parecía inalcanzable. La reconstrucción del ser culmina en la maestría de la energía. Comprendes que tu estado interno determina tu percepción de la realidad. Cada pensamiento consciente, cada emoción integrada, cada acción alineada transforma tu vibración y por lo tanto tu mundo. Aprendes a no dispersarte en conflictos inútiles, a no reaccionar desde el ego, a no permitir que lo externo dicte tu calma. Tu energía se vuelve tu recurso más valioso, y aprender a manejarla es aprender a sostener tu identidad sin depender de nada ni nadie. La nueva identidad consciente también integra la dimensión creativa de la vida. Antes, hacías porque debías, porque esperaban, porque había presión. Ahora haces porque quieres expresar, porque cada acción nace de tu interior, porque cada gesto es una manifestación de tu esencia. Todo se vuelve creación, tu trabajo, tus relaciones, tu día a día. Y en esa creación consciente descubres que no hay límites, que cada instante es un lienzo, que la vida ya no es algo que sucede, sino algo que eliges pintar con tu energía. Un aspecto fundamental de esta identidad es la resiliencia profunda. No eres invulnerable, eres consciente de tu vulnerabilidad. Pero tu vulnerabilidad ya no te debilita, te fortalece. Aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar y actuar donde puedes influir. Entiendes que la vida no es un camino de comodidad, sino de presencia, y que cada desafío es una oportunidad para practicar coherencia, amor propio, claridad y valentía.
Ya no huyes del dolor, ni buscas evitar la dificultad, porque sabes que enfrentarla desde tu centro es la única manera de expandirte. La nueva identidad consciente es también un estado de gratitud constante. No una gratitud superficial, sino profunda, por el dolor que te enseñó, por la pérdida que te liberó, por el quiebre que te despertó, por cada instante que te permite ser consciente. Porque cuando comprendes la vida desde esta perspectiva, entiendes que todo es maestro y que todo, incluso lo que parecía enemigo, contribuye a tu evolución. La gratitud se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene tu equilibrio y potencia tu expansión. Al vivir desde esta nueva identidad, cada día se convierte en un acto de conciencia. Cada palabra, gesto, pensamiento se vuelve significativo. Ya no existe la rutina vacía ni la existencia automática. La vida deja de ser un paisaje que observas y se convierte en un flujo en el que participas plenamente. Tu energía, tu presencia, tu intención, tu verdad se entrelazan para construir una existencia que es a la vez sencilla y poderosa, íntima y expansiva, humilde y brillante. Y finalmente, la nueva identidad consciente te devuelve algo que nunca habías perdido, pero que habías olvidado: tú mismo. No un yo fragmentado, condicionado ni aprisionado por expectativas externas, sino el ser íntegro, vivo, libre, consciente, que sabe que la vida no está fuera, sino dentro, y que todo lo que necesitas para ser completo ya reside en tu esencia. Esta identidad no es un logro ni un estado temporal, es una práctica diaria, un compromiso silencioso con la verdad de tu existencia, una danza constante entre lo que eres y lo que eliges manifestar. Al fin comprendes que ser consciente no es un destino, sino un viaje. Un viaje que comienza cada día con la decisión de vivir desde tu centro, de honrar tu verdad, de amar sin ataduras, de crear desde el alma y de sostener tu paz sin depender de nada externo. Y desde ese lugar te das cuenta de algo esencial, que toda tu historia, con sus quiebres, pérdidas y renacimientos, te condujo a esta versión de ti. Y que nada podría haber sido diferente para que llegaras a ser quien realmente eres. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.